Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. Mis hermanos, comenzamos hoy con el capítulo 25. Estamos en la parte número 18 de nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Te recuerdo que estamos leyendo con la NBI, pero podés acompañarnos con la Biblia que tengas. Así que, mis hermanos, vamos a seguir con este estudio que ya nos falta poquito para concluirlo. Así que, bueno, Evangelio según Mateo, capítulo 25, leamos juntos. Se viene un video fuerte, ¿eh? Dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite, ¿bien? En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», suplicaban, «ábrenos la puerta». No las conozco», respondió él. Por tanto, agregó Jesús, «manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora en la que va a venir el novio». Bien, ¿qué nos está queriendo decir el Señor con esta parábola? Bien, vamos a repasarla. Vamos a ir paso por paso leyendo juntos, ¿bien? Dice, el reino de los cielos será, o sea, es algo que va a acontecer cuando el Señor regrese, como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Las 10 jóvenes solteras representan a la iglesia, de las cuales 5 son iglesia y 5 no son iglesia. Son 5 insensatas, imprudentes y 5 prudentes. ¿Bien? Y dice, 5 y 5, o sea, el 50%, la mitad. Estamos hablando de personas que sabían de la existencia del Señor, que conocían de la venida del Señor, que supuestamente estaban esperando al Señor. No estamos hablando de creyentes y mundanos, sino que estamos hablando de todo un grupo de creyentes. ¿Bien? Ok. Dice, versículo 3. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. O sea, tenían las lámparas, les recuerdo, las lámparas son unos jarritos donde se pone el aceite adentro y se prende la puntita de una velita, como la lámpara de Aladino que conocemos, ¿no? Para que lo tengan presente, como es la lámpara, ¿no? Tenían aceite en la lámpara, pero no llevaban reserva de aceite. O sea, su nivel de aceite era muy pequeño, su cantidad de aceite era insignificante, ¿bien? En cambio, las prudentes, versículo 4, llevaron vasijas junto con sus lámparas. O sea, no solamente las lámparas con el aceite, sino que también tenían reserva de aceite. ¿Bien? Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Bien. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Bien. Está hablando de un grupo de creyentes donde la mitad, o sea, 5 y 5, la mitad eran prudentes y tenían aceite y la mitad no. ¿Qué sería el aceite? El aceite representa al Espíritu Santo, representa la presencia de Dios en tu vida y representa tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. Recuerdan que la palabra en Mateo nos enseñó que los ojos son la lámpara del cuerpo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros vemos, eso entra dentro nuestro, ¿bien?
Estamos hablando de 5 personas que tenían una relación con Dios, que llenaban sus lámparas con la palabra de Dios, que conocían la palabra de Dios, que conocían al Señor. No solamente a un nivel superficial, como las imprudentes. Podríamos decir que las imprudentes, sí, aleluya, me conozco un par de versículos, voy a la iglesia, pero no conozco al Señor. ¿No es cierto? Las prudentes, en cambio, habla de personas que estaban llenas de aceite, que estaban llenas de la palabra de Dios, llenas del Espíritu Santo, plenamente. Porque el hecho de que vos tengas una lámpara y no tengas reservas de aceite habla de que no te interesa andar llenando tu lámpara con aceite. Bien, en cambio, las prudentes tenían las lámparas con aceite y tenían aceite de reserva. Bien, así es como vos tenés que dedicarte a conocer al Señor. Tenés que leer la palabra de Dios y empaparte de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo plenamente en tu vida. Entonces podemos ver acá que hay 5 personas creyentes que no fueron salvas. Es lo que dice la Escritura de la boca de Jesús. Dice: 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Las 10 salieron a recibir al novio. Pero 5 no fueron salvas. Porque creían que tenían, pero no tenían. No había aceite en sus vidas, no había presencia de Dios, no había presencia del Espíritu Santo. Habla de las personas que no les interesa esto. No les interesa la palabra de Dios, no les interesa el Señor. Dice en el versículo 5, como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Podríamos interpretar esto como personas que, como obviamente el Señor tarda, ¿no? Vamos por el año 2000 y pico después de Cristo y el Señor todavía no vino. Y muchas personas a lo largo de la historia murieron. Podríamos decir que a todas les dio sueño y se durmieron. Podríamos decir, recordemos que una persona cuando muere bíblicamente duerme, ¿no? ¿Se acuerdan de Lázaro? Lázaro está durmiendo, pero voy a despertarlo, y sabíamos que Lázaro había muerto. La niña la hija de Jairo, que se había muerto y le decían, no está muerta, está dormida. Bien. Podríamos decir que todas, ¿no? Pasaron los años y murieron. Bien. Se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡ahí viene el novio! Bien, representando lo que sería la trompeta del Apocalipsis. ¡Ahí viene el Señor!, ¿no? Entonces, el Señor, la gente resucita. Entonces, todas las jóvenes se despertaron, o sea, resucitaron y se pusieron a preparar sus lámparas. A ver, las insensatas les dijeron a las prudentes, claro, porque no tenían aceite. Se encontraron con la venida del Señor sin aceite. Bien. Dennos un poco de su aceite, porque las nuestras se están apagando, las lámparas se están apagando. ¡No! Respondieron estas, porque si no, no va a alcanzar, ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Vos no podés vivir la vida cristiana con el aceite de otra persona. Vos tenés que tener tu propio aceite. Vos no podés vivir de las prédicas de otra persona. Vos tenés que alimentarte por tu propia cuenta y llenar tus vasijas. Hay una diferencia muy grande. Vamos a ponerlo en la actualidad. Vamos a suponer que eran 10 novias que tenían 10 coches, bien, y todas tenían el tanque lleno de combustible, pero las prudentes además tenían bidones y galones de combustible aparte. Vos no podés vivir la vida cristiana de las experiencias con Dios que tienen los demás. Tenés que tener tus propias experiencias con Dios. Tenés que tener tu propia relación con Dios. Las vírgenes imprudentes representan a un grupo de personas que dicen Señor, Señor, pero no conocen al Señor. Son estos que también el Señor dice que en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, pero les diré apártense de mí, hacedores de maldad. Es lo mismo. Vemos que dentro de un grupo de creyentes hay personas que no van a ser salvas. Porque no les interesa el Señor. Porque en vez de estar estudiando la palabra de Dios, en vez de estar leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, se están preparando para sus materias en la universidad y no les interesa la palabra de Dios.
No te estoy diciendo que no estudies, te estoy diciendo que no le estás dando atención al Señor, no le estás prestando atención en tu vida. Hay personas que van a la iglesia, cumplen con ir a la iglesia el fin de semana, pero no leen la palabra. Y son personas que no tienen aceite, son personas que no conocen a Dios. No, no te voy a dar aceite. Andá y conseguite vos tu propio aceite. ¿Bien? Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, llegó Cristo. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, a las bodas del Cordero, y se cerró la puerta. ¿Bien? ¿No les recuerda esto al arca de Noé? ¿No? Noé estaba preparado, entró al arca, se abasteció de comida, entraron los animales y se cerró la puerta. Dios selló la puerta y cuando empezó a llover, se empezó a inundar todo, y la gente empezó a golpear, pero Dios había sellado la puerta y esto es lo mismo. Hoy Cristo es el arca. Y si vos no estás lleno de Cristo y empapado de la palabra de Dios, cuando el Señor venga, no vas a ir. Es así de sencillo. Esa es la explicación de esta parábola. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, ábrenos la puerta, ¿no? Lo mismo que le pasó a Noé. No, dice el Señor. No las conozco. No tengo una relación con ustedes. ¿Ustedes quiénes son? Pero Señor, si en tu nombre expulsamos demonios, pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿No procuraste tener una relación con Dios a lo largo de toda tu vida? ¿Cómo pretendés entrar a los últimos 5 minutos? ¿No procuraste tener una relación con el Señor? ¿No leíste la palabra? ¿No oraste? ¿Que entonces tengo que leer la Biblia para ser salvo? Más vale. Más vale. ¿Cómo podés obedecer a alguien a quien no conoces? ¿Cómo podés amar a alguien a quien no conoces? Si yo lo conozco al Señor. Si no conoces las Escrituras, no conoces al Señor. Conoces a tu propio Dios, al Dios de tus propios deseos, al Dios de tu propia invención. Pero si vos no te sentás al menos unos minutos al día a leerte 1, 2, 3 capítulos y no te enfocás y no investigás, no vas a aprender, no vas a conocer al Señor. ¿Y cómo podés obedecer algo que no conoces? Si vos no te sentás a empaparte de las Escrituras, no podés obedecer, porque no sabés lo que tenés que obedecer. Si vos sos una persona, las vírgenes imprudentes, ¿a quién representaban? A personas que tocaban de oído. Sí, tenían aceite en sus lámparas. Jesús levantó mis manos, adoraban en el culto. Pero no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. No tienen aceite, no tienen al Espíritu Santo en su vida. A ver, si tuvieran al Espíritu Santo hubieran entrado. O sea que estamos hablando de un grupo de personas que no tenían al Espíritu Santo, pero estaban dentro del cuerpo, dentro de la congregación. No, Nicolás, la salvación no se pierde. Ok, te lo voy a poner en estos términos. Algunas personas ni siquiera alcanzan la salvación. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son las palabras del Señor. Sé una persona que se empape de la palabra de Dios. Llenate de aceite. Llenate de las Escrituras. Porque si no llegas a conocer... Jesús dijo, miren esto, Jesús dijo, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a quien has enviado. Es que te conozcan. Y conocer no significa decir, sí, Jesús, que murió en la cruz por mis pecados. No, conocer es establecer una relación con. Por ejemplo, vos tenés a tu vecino de enfrente. Vos sabés que ahí está tu vecino, pero no lo conocés porque no tenés una relación con tu vecino. No sabés cómo es. Lo ves de pasar, lo saludás, sí, lo conozco, mi vecino, de lejos, pero no lo conocés de cerca. No lo conoces íntimamente y a esto te está llamando el Señor. El aceite en las lámparas representa una relación con el Señor abundante. El Señor se tiene que convertir en tu mejor amigo, en tu papá íntimo y tu mejor amigo. ¿Bien? En todo caso, hay personas que nunca llegan a alcanzar la salvación.
Entonces, Nicolás, la salvación es por obras. Miren, vamos a leer la Biblia y vamos a ver qué nos dice Jesús. Bien, no se trata de que la salvación sea por obras o no sea por obras. Cuando Pablo dice la salvación no es por obras, sino que es por gracia, por la fe en Jesucristo, está hablando de que las obras de la ley, los 613 preceptos de la ley no tienen el poder para salvarte. Y eso no significa que no tengas que hacer nada. Sí que tenés que hacer, tenés que buscar a Dios, tenés que buscar al Señor. Tenés que establecer una relación con Él. Tenés que tener aceite en tus lámparas. Si no tenés aceite en tus lámparas, pues no vas a entrar y se te va a cerrar la puerta en la cara. Esto que está acá es una advertencia. ¿Bien? Yo sé que hay perversos que tergiversan las escrituras para su propia perdición y te enseñan que no. Incluso hacen videos, usando mis videos, hacen videos criticando lo que yo estoy enseñando. Pues bien merecida tienen la condenación. Pero lo que yo te estoy enseñando es lectura pública de las escrituras. ¿Bien? Vamos a otra parábola. Vamos al versículo 14. Jesús sigue hablando, mi Biblia está toda con letras rojas. El reino de los cielos será también como un hombre que, dice, será también, cuando el Señor venga, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otros 2.000 y a otro solo 1.000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, el regreso del señor, ¿no? El que había recibido las 5.000 monedas llegó con otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor respondió, hiciste bien. ¿Cómo le dijo? Hiciste. Hiciste bien. Siervo bueno y fiel. Fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que había recibido 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su señor respondió, hiciste bien. Siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Debías haber depositado. Versículo 28, quítenle las 1.000 monedas y dénsela al que tiene las 10.000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En la otra versión la Reina Valera dice, y al que no tiene hasta lo poco que cree que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Nuevamente, ¿qué pasó acá? Vamos a analizar esta parábola juntos. El reino de los cielos será también, o sea, el día en el que yo vuelva, el día en el que yo regrese, va a pasar esto. Esto va a pasar. Yo les voy a pedir cuenta a ustedes. Les voy a pedir cuentas de su administración en la tierra. ¿Qué, lo estoy inventando? No, está escrito acá. El reino de los cielos será igual que esta situación. ¿Bien? Un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. ¿Bien? ¿Qué hombre emprendió el viaje? El Cristo. Ascendió a los cielos.
¿A quién llamó? A sus siervos. ¿Quiénes somos? Nosotros. Y les encargó sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Ir y predicar el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que por gracia recibieron, por gracia denlo. Predicar el evangelio, hacer discípulos, expandir el reino de los cielos. El Señor nos está demandando algo. A uno, en la Reina Valera dice, le dio 5.000 talentos, ¿no? Entonces, y le dio talentos y los talentos y los talentos. Entonces, a vos te enseñaron en la iglesia que vos lo que tenés que hacer es usar tu talento para Dios y pintar un cuadrito que diga Jesús te ama y salir a la calle en un semáforo a ponerlo en la esquina. No, no es lo que está queriendo decir el Señor. Los talentos son un tipo de moneda de la época. El talento, un talento, 2 talentos. No tiene nada que ver con tu talento de pintar un cuadrito o tu talento de cantar en el ministerio de alabanza. Ay, yo estoy multiplicando mis talentos porque Dios me dio el talento de cantar y canto en la alabanza. No, no tiene nada que ver con eso. A uno le dio 5.000, a otro le dio 2.000 y a otro le dio 1.000. ¿No? A cada uno le dio según su capacidad. Bien, Dios no te va a pedir algo más de lo que Él te dio de capacidad para que vos hagas. No sé si me di a entender. No te va a pedir más de lo que vos podés dar. Bien, el que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Estamos hablando de personas que recibieron mucho de parte de Dios. Revelación del Espíritu Santo, fe, dones y talentos también, ¿por qué no? ¿Y qué hizo? Los puso al servicio del reino de los cielos. ¿Para qué? Para rescatar a tantos como sea posible. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que te está pidiendo Jesús? ¿Te está diciendo que abras una iglesia y cobres el diezmo? No. El Señor te está diciendo que uses lo que Él te dio. Tu carisma, tu talento, tu cuota de fe, tu porción del Espíritu Santo que hay en vos para que ganes y rescates a tantos como sean posibles, porque así te rescató y así se te dio. Y cuanto más se te dio, más se te va a exigir. Al que tiene ¿qué? Al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo poco que cree que tiene se le quitará. Aceite, presencia de Dios en tu vida, fe. ¿Bien? El que recibió las 5.000 fue y ganó otras 5.000. Duplicó. No importa el número. Duplicó lo que su Señor le había dado. Bien. El que recibió 2.000 lo mismo. Fue y duplicó lo que su Señor le había dado. ¿Cómo se llama eso? Agradecimiento. Señor, vos moriste en una cruz por mí. Derramaste tu sangre en una cruz por mis pecados. Por los pasados, los presentes y los futuros. Por cualquier error que yo cometa, me perdonaste. Y yo me voy a quedar en mi casa sin predicar mirando Netflix. Dale. Y no le predicas a nadie. Y no haces absolutamente nada. Pero el que había recibido 1.000, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. No hizo nada. Si le hubiera llevado otros 1.000, el Señor le hubiera dicho... ¡Hey, buen siervo valiente y fiel! Porque no estaba mirando los números, estaba mirando la fidelidad. Porque le dice, siervo valiente y fiel. ¿Valiente por qué? Porque hay que ser valiente para predicar el evangelio. El evangelio verdadero. No las paparruchadas, no sé si conocen esa palabra, las tonteras que predican hoy en día. Valiente, porque hay que tener valor. Porque el mundo te rechaza, porque te quedas sin amigos. Y fiel. ¿Por qué? Porque le sos fiel al Señor y no a este mundo. ¿Bien? Y acá tenemos nuevamente la misma escena. Un grupo de personas que conocen de la existencia del Señor, que creen en el Señor, que dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Jesús dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Si vos no haces lo que dice Jesús, Jesús no es tu Señor. ¿Bien? Este tenía miedo, no predicó. Es una persona que fue, se bautizó, va a la iglesia los fines de semana, canta y sale a comer con los amigos pizza y después vuelve a su casa y de lunes a sábado vive como un demonio. O sea, como la gente de este mundo.
El Señor te está exigiendo y te está demandando y te está avisando que cuando Él vuelva te va a demandar y te va a pedir cuentas de tu administración en la tierra. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿A quién le predicaste? ¿A quién rescataste? ¿Qué la gran comisión no es para vos? Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos, la venida del Señor, y arregló cuentas con ellos. Vas a estar parado delante del Señor, el Señor te va a decir, a ver, Pepito, Pepita, dame mis intereses. No, yo fui al culto los fines de semana nada más. Fuiste. Acá tenés una persona que te está advirtiendo lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Lo estoy inventando yo? No, te lo estoy leyendo. Volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 llegó con otras 5.000. Esta es una persona que predicó, bautizó, puso su cara, puso su rostro, aunque se quede sin su familia, sin amigos, aunque el mundo lo rechazó y no le importó, y predicó el evangelio y alcanzó muchas vidas. Y duplicó lo que su Señor le había dado. Lo mismo hizo el de 2.000, el que le dio los 2.000. Y a ambos les dice, hiciste bien, hiciste bien. ¿Vieron que es algo que hay que hacer? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, o sea que fuiste fiel en lo poco. En esta vida fuiste fiel. Te pondré en lo mucho. Te voy a dar algo mucho mejor que esto, que este mundo. Te voy a dar algo mucho mejor. Eso le pasó a los dos. Fíjese que el Señor no le está diciendo, me diste menos que el otro. No, bien, duplicaste lo que yo te di. A ver, nadie te está diciendo que tenés que ser como el mejor predicador de todos los tiempos. No sé si vas a poder llegar a ser como el apóstol Pablo, ¿okay? En cuanto a ganar alma, o como Pedro que se paró y se convirtieron 3.000 personas. Gloria a Dios. Pero al menos con lo que Dios te dio, con lo que sabés. ¿Qué te está diciendo el Señor? En la parábola anterior, llenate de aceite, llenate de mí, llená tus lámparas, lee la Biblia, lee la palabra, aprende. Y ahora te está diciendo, pon en práctica eso que aprendiste. No solamente tenés que estar lleno de aceite, sino que también tenés que estar usando ese aceite. Una vez escuché a una persona decir que cuando la lámpara está llena es para uno, pero cuando hay reservas de aceite, eso es para los demás. Por ejemplo, vos sos una persona que busca al Señor, tiene su lámpara llena de aceite, buenísimo, pero tenés que obrar para el reino de los cielos, tenés que predicar el evangelio, no te podés quedar inerte, inactivo. Te engañaron, te lo estoy leyendo. Es desesperante. Hablarle a algunos de ustedes realmente es desesperante. Pero entiendo que solo el Espíritu de Dios se los puede hacer ver. ¿Bien? ¿Pero qué pasó? Miren en el versículo 24. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, miren esto. Yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Supuestamente sabía cómo era el Señor. A ver, acá hay algo que yo no sé si ustedes están entendiendo. Agarré un rotulador amarillo en el versículo 24 y marca: usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Este es el carácter de Dios. Acá Jesús te está diciendo cómo es el Señor. ¿Y con quién te vas a enfrentar? No, Nicolás, el cielo es felicidad. Hay esquí y hay fútbol en el cielo. Usted es un hombre duro. Dios es inquebrantable. ¿Qué quiere decir? Que no lo podés torcer. Que cosecha donde no ha sembrado. ¿Bien? Y recoge donde no ha esparcido. Dios hace lo que quiere. Recoge donde no ha sembrado. Él camina y agarra lo que Él quiere, hace lo que quiere. Él hace lo que quiere, es soberano. Acá te está diciendo, eres inquebrantable y soberano. Yo sabía que usted es inquebrantable y soberano, así que tuve miedo. No, Nicolás, yo no predico porque tengo miedo, porque dice la palabra de Dios que voy a ser juzgado por todo lo que salga de mi boca. Pero si de tu boca sale la palabra de Dios, ¿cuál es el problema?
excepto que de tu boca salga palabra de Dios para enriquecerte, o para insultar a tu hermano, o para insultar a otros, ¿no? Tuve miedo. El miedo es pecado. Tenés que predicar. No, no le predico a mi vecino, es mi vecino. Mira si le predico y después me lo pongo de sombrero y se enoja conmigo y después tengo un problema acá enfrente. Tenés que predicar. Tenés que predicar. Siervo malo y perezoso, así que sabías que te voy a pedir cuentas. Sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido. Deberías haber depositado mi dinero en el banco. Deberías haber predicado el evangelio. Con lo que vos recibiste, deberías haber obrado y haber predicado el evangelio. No te importa la gente, no te importan las almas, solo te importás vos. Siervo malo, quítenle. Al que tiene se le dará y al que no tiene lo poco que cree que tiene se le quitará. Quítenle las 1000 monedas. Quítensela. Y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿A dónde hay llanto y rechinar de dientes? En el infierno. Lo menciona Jesús también, ¿no? Entonces no estamos hablando de un mundano. Estamos hablando de una... Bueno, sí. Pero no estamos hablando de alguien que no estaba en la congregación. Estamos hablando de personas que están con nosotros, que son cizaña, que son cabras. Están las ovejas y están las cabras juntos. Está el trigo y está la cizaña juntos. En la misma iglesia, en la misma congregación. Algunas personas son trigo y otras son cizaña. Algunas personas son ovejas y otras son cabras. Cabras que gritan, yo ya soy salvo, siempre salvo. Pero te vas a llevar una sorpresa si no le haces caso a Jesús. Si rechazás al que te está hablando, te vas a llevar una sorpresa. Misma situación que con las vírgenes imprudentes. Lo mismo, exactamente lo mismo. Un grupo de personas que creían que estaban bien con el Señor, pero no hacían nada, no les interesaba el Señor. Hablamos de personas que realmente no tienen ni la menor idea de dónde están parados, no leen la Biblia. Y por lo general son los que insultan en este canal. Bien, miren esto, nuevamente otra parábola, versículo 31, donde el Señor hace una división dentro de lo que sería la congregación. Te lo vuelvo a repetir, no está hablando de mundanos y cristianos que van a la iglesia, no está hablando de evangélicos y mormones, no está hablando de bautistas y pentecostales, no, los pentecostales están al horno, los bautistas son el camino, no. Acá está hablando de toda persona que invoca el nombre del Señor. Escuchen esto, versículo 31. Acá es un poquitito más claro el Señor, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, lo mismo que nombró antes, ¿no? Cuando el novio venga, cuando el Señor regrese, ¿no? Cuando el dueño, el hombre que emprender un viaje llamó a su siervo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Bien, acá vemos que hay una división. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Siervo valiente y fiel, hiciste bien, lo mismo. Las vírgenes con aceite, lo mismo. Bien, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron
por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, ¡fua!, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero, necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué te está queriendo decir el Señor acá? Que tenés que salir con comida a los barrios carenciados, llevar la bolsa de comida y de bebida y con ropa y decir, Jesús te trae esto y ya está. No. No está mal hacer caridad, está muy bien hacer caridad. Hacer caridad, es excelente. Pero mira esto. En primer lugar, no está hablando de todo el mundo. No está diciendo, fuiste a la cárcel a visitar a los drogadictos y a los presos, por mí lo hiciste. No, porque Cristo no vive en ellos. Está diciendo, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, dice Jesús, que es el primogénito de la creación, el primero entre muchos. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Es a tus hermanos. El Señor te está demandando que le des de comer, lo alimentes, le des de beber, le des alojamiento, le des ropa, lo vistas a tu hermano. No a cualquier persona. ¿No? Vuelvo a repetir, una vez vi un video que me llamó mucho la atención de un hombre que decía, que hablaba con otro, ¿no? Entre ellos que se aplauden las tonterías. Y le dijo, oh, me imagino que vos entrás a la cárcel con tu guitarra y le cantás al preso todo tatuado, drogadicto, y Jesús dice, por cuanto a él se lo hiciste, a mí me lo hiciste, ¿no? Y wow, se aplaudían entre ellos. ¡No! Es a uno de mis hermanos, dice Jesús. No a cualquiera. ¿Y qué significa? ¿Que vos tenés que ir a tu hermano que está con necesidad y llevarle comida, ropa? No está mal. Eso lo tenés que hacer porque si no amás a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedo decir que amás a Dios que no lo ves? Eso no está mal. Pero acá el Señor te está diciendo lo mismo que te dijo antes. Miren esto. Vamos a entenderlo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. ¿Hambre de qué? ¡Hambre de la palabra de Dios! Tuve necesidad de escuchar el mensaje y vos fuiste y me predicaste. Tuve sed de Cristo, sed del Evangelio y me diste aguas de vida. El que de mí bebe nunca más tendrá sed, dijo Jesús. Fui forastero y me dieron alojamiento. ¿Qué fui forastero? Forastero en este mundo. Y me recibiste. El mundo me rechazaba, el mundo me apartaba, pero vos me recibiste, dice Jesús, vos me abriste las puertas de tu casa. Vos cuidaste de mí. Necesité ropa y me vistieron. Personas que tienen que ser revestidas de la nueva naturaleza. Un pastor que se preocupa por sus ovejas y les dice, viví en santidad. No hagas eso. No vayas para allá. Revestite de santidad. Necesité ropa, ¿no? ¿Se acuerdan que el Señor cuando viene dice, dichoso el que tenga sus ropas a la mano y no sea avergonzado por su desnudez? Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y no me atendieron. Pecado. Una persona que estaba llena de pecado y no te preocupaste por ayudarlo a vencer el pecado. Estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Viste, Nicolás, que hay que visitar a la gente que está en la cárcel? No, está hablando de personas que están presas por el Evangelio. Gente que está apartada de la sociedad por el Evangelio. Como el apóstol Pablo, que por predicar el Evangelio estaba en la cárcel y Timoteo iba y lo visitaba. De eso está hablando. De gente que está presa por predicar el Evangelio.
Tenés que arriesgar tu vida para visitar a un hermano que está preso por el evangelio. Pues te pueden poner preso a vos también. Sin embargo, lo hiciste. Siervo valiente y fiel, dice el Señor. Ese es mi hijo. ¿Se dan cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con ir a hacer una obrita de caridad? Que no está mal. Vuelvo a repetir, está muy bien salir y hacer caridad, acordarse de los pobres, llevarles. Está genial. Pero no es de lo que está hablando Jesús acá. Luego les dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al infierno. Porque tuve hambre y ustedes no me predicaron. Tuve sed y no me dieron nada de Cristo. Fui forastero y me echaron de la congregación, no me dieron alojamiento, no me recibieron, me expulsaron de entre ustedes. Necesité ropa y no me hicieron ver mi falta de santidad. Estuve lleno de pecado y prisionero y no se ocuparon de mí. ¿Cuándo te vimos así? Todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quién no está claro? El Señor te está pidiendo que estés lleno de aceite, que procures llenarte de la palabra de Dios. Te está diciendo que prediques el Evangelio, que prediques el Evangelio, que hagas discípulos. Si tienes la posibilidad de predicar y bautizar, hacelo. Y te está diciendo que te ocupes de la necesidad espiritual de tus hermanos en Cristo, como estoy haciendo yo con ustedes. Predicar el Evangelio a mí me costó mi familia y todos mis amigos. Pero gloria a Dios, porque ahí hay personas como vos que tal vez yo no te conozco, y vos me conocés a mí de hace años, pero yo no te conozco. Capaz te estás encariñado conmigo, y te amo aunque no te conozco, y te envío un abrazo enorme, y me hace feliz que vos estés aprendiendo el Evangelio. Si mi familia fue el costo, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque te voy a ver en el cielo. Miren, acá hay un grupo de personas que es salva y un grupo de personas que no es salva. ¿Quiénes son los que se salvan? 1, lo anoté, los que se mantienen despiertos. 2, los que están preparados. 3, los que cumplen con su deber. 4, los que cuidan su aceite. 5, los que son buenos administradores y multiplican lo recibido. Y los que hacen el bien y se acuerdan de la necesidad espiritual de su hermano. Y yo te estoy leyendo todo esto y me estoy tomando el tiempo de hacer este video para que vos, si hay algo que te das cuenta que está mal, lo puedas cambiar. Para que lo puedas cambiar. No escuches a las personas que te dicen que no tenés ni... Escuché el otro día, ay Dios, escuché el otro día un hombre que decía que no es necesario arrepentirse para ser salvo. Pobrecito de vos si no te arrepentís. Pobrecito de vos. Y esa persona bien merecida tiene la condenación. Segunda de Pedro 2:2. Falsos maestros. Toda persona que no te lleve a buscar la santidad, que no te lleve a apartarte del pecado y que no te lleve al arrepentimiento es Satanás en persona. ¿Saben cuál es la diferencia entre ellos y yo? Que yo no doy nombres. Yo confío en la inteligencia de todos ustedes que están mirando y en la capacidad de ustedes de darse cuenta quién es el falso profeta. No tengo necesidad de andar apuntando con el dedo. A todos ustedes que andan apuntando con el dedo, bien merecida tienen la condenación. Porque son bien malvados. Pero bueno, mis hermanos, nunca un video light, Nico, nunca un video suavecito. Y no, amigo, no, en estos tiempos menos. Nos quedan capítulo 26, capítulo 27 y capítulo 28 y concluimos
nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Les voy avisando desde ahora que cuando terminemos este estudio, si el Señor me lo permite, voy a hacer una pausa. Necesito reflexionar, pensar un tiempo, descansar un tiempo. Así que no anden preguntándome, ¿con cuál seguimos? ¿Con Lucas? ¿Con Juan? No, vamos a hacer una pausa. Hay muchas personas que se tienen que poner al día, se los voy avisando ahora. Bien, vamos a ver si el próximo video concluimos y si no será el otro. Así que bueno, nos vemos el próximo fin de semana o a mitad de la semana tal vez con un nuevo video y que Dios te bendiga. Yo también te quiero.